Aquí estamos otra vez gracias a Yeshua, Dios hecho carne, Dios de amor, de perdón, de justicia, Dios todopoderoso, vencedor sobre la muerte, el que perdona culpas para que hoy, si reconoces tus culpas, si reconoces lo que somos, todos los seres humanos a rajatabla, injustos y malvados, codiciosos, perversos y pues mucho más perversos y degenerados. Para hablar esta tarde con el amado Luis de un tema verdaderamente importante, quizás pareciera poco importante, poco trascendental, frívolo, pero precisamente por frívolo lo hablamos porque la frivolidad es un enemigo, y estamos hablando de chistes en la iglesia, es decir, la moda o la usanza que muchos pastores y pastoras, televangelistas y no televangelistas utilizan. Bromear, hacer chistes. Aquí está Luis. Luis, ¿cómo estás? Agradecido con el Mesías de nuestra salvación porque él, pues siempre nos ha hablado por medio de su palabra y su palabra merece reverencia y cuando se comparte a veces un chiste puede ilustrar algo bastante significativo, pero pues de repente llenar el mensaje de chistes, hacer a un lado la palabra y traer a la iglesia carcajeando, pues no creo que venga de Dios. Así es. Entonces la pregunta es esta: ¿qué tan efectivo es recurrir a las bromas, a los chistes, para que la palabra entre con gozo? Quizás muchos de estos pastores decimos, para nosotros no hay más que un pastor, Yeshua, y un solo rabino y un solo maestro, y es Yeshua. Para nosotros estas personas no son pastores, son seres humanos y punto. ¿Y por qué este abuso y a qué obedecen? Hay un fenómeno que se estuvo investigando hace como 10 años, era el famoso avivamiento de la risa. El querer de repente involucrar las cosas espirituales y tomarlas a broma, como decir que cuando alguien recibe el don de Dios tiene que reírse desenfrenadamente y milagrosamente no hay dolor en el diafragma ni en el cerebro y que es un ataque, un producto del Espíritu Santo. Se mueven 36 músculos faciales cuando sonreímos o reímos. Según la risoterapia. Entonces es curioso ver cómo de alguna manera son algunas de las cosas es una de las cosas que han contaminado al alma y a la iglesia, los chistes profanos, las doctrinas falsas. Esta es una doctrina que es contaminante. ¿Y qué sucede cuando se empiezan a introducir estos chistes en la predicación? Hay unos que sí tienen trasfondo en el contexto, en la enseñanza. La cuestión es delicada porque estas personas que ponen en primer lugar la broma, la risa, el chiste, se basan en escrituras. Por ejemplo, Santiago dice: recibid con gozo la palabra implantada en vuestras almas. Y ellos se agarran de este y de otros lugares para respaldar que verdaderamente es un método bastante efectivo esto de hacer jocosa la predicación, hacerla chistosa. A mí me parece delicado porque la palabra es solemne, es bastante seria y no obstante cabe el humor, pero no el humor del pastorcito, sino el humor del Espíritu Santo, porque ya dice Sara, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo escuche conmigo reirá conmigo. Así es, el punto entonces podríamos estar diciendo aquí que radica en el mensaje, lo empiezan a saturar de chistes, el mensaje se llena de eso, la predicación pierde su objetivo, se vuelve un entretenimiento al público y esa no es la idea. El punto lo podemos empezar a ver cuando sacan de contexto eso de que se recibe la palabra con pleno gozo, porque no necesariamente el contexto debe de ser recibirla con un chiste. Ahí lo que ponemos, si contextualizamos la carta, era un gozo para las naciones gentiles saber que aún para ellos había salvación. O sea, dice que también cuando llegaba el evangelio y en algunas comunidades de algunas sinagogas lo rechazaban, dice que los gentiles se alegraban y decían: de modo que también para los gentiles hay arrepentimiento para vida, ¿no? Sí, pero esa es la alegría de Dios. Así es. Hay una alegría del mundo, la cual es muerte. Así es, sí, sin duda, y esa alegría es el producto de la salvación, el producto de ver que hay palabra de esperanza, el producto que hay palabra de vida, el producto de ver el poder que tiene edificativo la
palabra del Señor, poderoso, y no necesariamente tenga que ver esa alegría relacionarlo con un chiste. Eso está totalmente fuera de contexto. Hay un poco por parte de los pastores de querer hacerse los simpáticos, los atractivos y caerle bien. ¿No es a fin de cuentas vanagloria? Hay un poco de eso, sí hay bastante. Principalmente es muy notorio en varios predicadores de televisión cuando ellos tratan de simpatizar de esa manera, y pues realmente el caer en ese tipo de juego pues sí conlleva la vanagloria. ¿Tú crees que Yeshua estaba todo el día haciendo bromas y chistes? No, cuando él predicaba la escritura, dice la Biblia misma que él predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sin embargo, estaba alegre. Así es, nunca vemos en las escrituras una enseñanza de él con un chiste fuera de lugar, o lo vemos tomando a juego la escritura, o tratando de hacer un chiste para que la gente no se le duerma, que es... No hay un solo caso de una broma que haya hecho Yeshua. Ni un caso. Ni uno. La evidencia por excelencia de sus enseñanzas, cuando él tomaba la escritura o le cedían una silla para compartir la palabra en una sinagoga, en Marcos 1, se llama como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea que ni los chistes, ni la religiosidad, ni los tonos de voz que aparenten mayor espiritualidad, nada de eso sirve si el Espíritu Santo no está ministrando con autoridad el mensaje por medio de quien lo está predicando y llegando al alma de la gente para que reciba, ya sea ser redarguido, reciba edificación, reciba lo que... Primero, perdón de pecados, perdón de culpas. Y así por medio del arrepentimiento. Entonces, si no se empiezan con las partes básicas, o si el tema se está saliendo de control, ya no hay objetivo, ya la meta no se está cumpliendo, ya se hizo mucho el graciosito, el que está predicando, pues realmente le está faltando el respeto a la palabra del Señor. Así es, eso es lo que dicen Proverbios, ponerle mantequilla a la palabra, suavizar la palabra. Eso es minimizarla, eso ya empieza a ser una especie de adulteración de la palabra. Porque la palabra no es chistosa, produce una enorme y sublime y sobrenatural alegría, pero no es chistosa en lo más mínimo. Sí, nos recuerda también otro proverbio. En Proverbios 29 dice: no hagas un comentario a tu hermano y después termines diciéndole es que era una broma, ¿no? Dice, eso es muy peligroso, porque a veces las bromas mal aclaradas generan malos entendidos que conllevan a consecuencias de rencillas, y después cuando se están aclarando las cosas por causa de una broma, pues sin duda un chiste fuera de lugar no es edificante. Así es, y puede causar lastimaduras fuertes en un alma. Yeshua no hacía bromas, no hacía chistecitos, más bien usaba el sarcasmo, la ironía, santas. Y Luis, ¿qué les decimos a estas personas? Pues quizás debamos mandar un doble mensaje. Por un lado, a estos pastores y pastoras que pues se dedican a ver qué chistes les van a contar hoy en la predicación o en el sermón. Y por otro lado, a las personas que están atrapadas pues en este tipo de congregaciones en las que prepondera el chiste, el entretenimiento, el movimiento de emociones, el jajaja y jijiji, y poca sana doctrina y poca solemnidad, y bueno, pues así no se puede. ¿Qué mensaje hay? Pues en el caso de los pastores que ilustran mucho sus predicaciones con muchos chistes, créanme que no es necesario prepararlos. El Espíritu Santo tiene espontaneidad cuando se está predicando la palabra, y eso es algo, esos chistes sí pueden causar gracia, ¿no? Y edificación. Así es, porque van de acuerdo a lo que el Espíritu está ministrando en ese momento, conforme a lo ideal del punto que se toca, que se está predicando. Entonces, pues los invitamos a que estudien más la Biblia, que tengan algo más edificante, algo más nutritivo que compartir, porque cuando el alimento es sabroso y es llamativo, no tienen que recurrir a ninguna artimaña, ¿no? Y quizás haya que ir más lejos, poner en duda la veracidad de la palabra y revelación que hay en esas iglesias en las que están atrapados, porque quizás llegó la hora de salir de ella para que Yeshua tome el control de estas almas y los reubique en congregaciones en donde realmente esté el cuerpo muerto. Así es, ese punto sería enfocado a los que nos escuchan que están en una iglesia donde se les hace divertido, porque el que predica siempre es muy gracioso, es muy chistoso en su mensaje y da risa, y qué entretenido. Y si te encuentras en una iglesia así, pues te invitamos a que no dejes de comer comida espiritual chatarra. Te están
a veces obligando a que des un sobre que no están haciendo de tu corazón, pues por lo menos ten la delicadeza de exigir que te alimenten bien con un buen mensaje, que no te estén entreteniendo. Tienes la oportunidad de hacerlo. Deja de ver a tu líder como un nicolaíta. ¿Qué sucede si yo le digo? Me va a decir, me va a regañar. O sea, que lo dejen de ver con autoridad, que le dejen de dar la autoridad de sus vidas a estos pastores, que le otorguen ya toda la autoridad al único que merece y tiene toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Así es, definitivamente, porque si estos siervos tienen una autoridad es porque Dios se las ha dado, y si Dios les ha dado esa autoridad, entonces no tienen por qué estarla buscando ni suplicando por parte de sus feligreses, ni recordándoles que Él es el líder, a lo mejor esta autoridad no se las dio Dios, es la autoridad de Satanás, porque Satanás también unge a sus ministros. Sí, en el caso definitivo donde es una palabra con una falta de respeto a el sentido de que merece la Escritura, y un mensaje que no le da gloria a Dios, sino que nada más fue para entretener y divertir al pueblo, eso viene de Satanás. Luis, 2 minutos, 1:50. Ok, entonces invitamos a todos los que predican la sana doctrina, dejen, no está por demás a veces un comentario que haga reír, que agrade, pero siempre que vaya conforme al contexto, que edifique, que haga que no merme la solemnidad de una asamblea. Así es, que refuerce y que haga que se recuerde una enseñanza que quizá en ese momento era importante, pero es momento de dejar ese 90% del tiempo de puros chistes, 10 de palabra, y ese 10 de palabra torcida, pues eso ya hay que corregir eso. Muy bien. ¿Y a los que están atrapados? Si ustedes se están congregando, si ustedes están buscando a Dios, es una buena oportunidad para que puedan pues exigir o discernir o poner en evidencia o poner... Sí, diciéndole a estos pastores, bueno, ¿por qué nos marean con tanto chiste? Así es, sí, porque finalmente si van a recibir palabra para estar fuertes y van y reciben palabra de hombre, pues no hay alimento. Luisito, Dios te bendiga, hermano. Igualmente, Elías, Dios le bendiga mucho. polvoymiseria.com, te recomendamos también que acceses a la página y te pongas en contacto con todo el material o contenido de la sana doctrina que ahí se expone, y el Espíritu Santo te va a confirmar si lo que hablamos esta tarde, lo que estás escuchando y lo que puedes escuchar en Polvo y Miseria es industria humana o es obra del Espíritu Santo. Hasta la próxima. Dios te bendiga, Luis. Gracias, Dios les bendiga. Y una forma también de identificar a estas personas es porque después de los chistes ya pasan a los ademanes y ya empiezan a verse más, pues, muy, muy raros. Bueno, pues a discernir, hermano y hermana. Dios te bendiga. Hasta la próxima.